Buenas noches, chicos. ¿Cómo va todo? Buenas noches, Inge. Buenas noches, profe. Muy ¿Tal- bien, gracias. Buenas noches, profe. ¿Qué tal su Buenas noches, día? profesor. Espero que haya sido por lo menos mejor que el mío y que muchas otras personas el día de hoy. ¿Cómo va todo en sus ciudades? ¿Cómo terminó la noche? Pesado estuvo por todo lado. Sí, estuvo bastante complicada la cosa. Bueno, yo no sé ustedes, pero hoy es uno de esos días de los que uno quiere que se termine rápido. Entonces yo creo que hoy vamos a terminar un poco más temprano de lo normal. No sé si ustedes estén en desacuerdo con eso. Si quiere ya, profe. Sí, profe, de una. No, pero tampoco. No. Por lo menos vamos a ver lo que dijimos que íbamos a ver hoy. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Pregunta. ¿Ya todos pudieron subir su propuesta? Por mi parte, sí, profesor. Sí, profesor, nuestro equipo también. Uy. Ok. Sí, profe. Entonces ya saben que a partir de esa propuesta, mañana, para que no digan, para que vean lo bueno que soy yo con ustedes, para todos va a ser exactamente lo mismo. En el sentido de lo que deben presentarme ese día. Mañana mismo les digo qué es lo que deben presentarme el día viernes. ¿Listo? Si me queda tiempo y me da la cabeza, hoy mismo se los publico en la plataforma y le aviso a Rupert para que les avise y revisen en la plataforma. No es nada del otro mundo, no se preocupe, que tampoco voy a complicarlos. Entonces, en ese orden de ideas, bienvenidos a la sección 18 del curso Aplicaciones de base de datos. Hoy vamos a continuar profundizando un poco en la temática de C# con MySQL y vamos a ver una creación muy básica de un crew. Ya dijimos y definimos que era un crew, dijimos que hacía referencia al acrónimo en el que se reúnen las primeras letras de las 4 operaciones fundamentales que se aplican a sistemas de información basados en base de datos, que son crear, leer, actualizar y borrar. Dijimos que íbamos a hacer algo parecido a este formulario, donde podamos buscar, guardar, actualizar, eliminar, y ese botoncito de limpiar no es más que dejar los campos de texto en blanco para poner información nueva. Entonces vamos por acá. Por acá. Entonces, aquí, después de mucho revisar, darle vueltas, tirarle cabeza, volver a revisar y revisar, porque el formulario que hicimos ayer de conexión en la clase no me funcionó, me di cuenta que el error lo cometí yo desde el principio. Yo les dije, cuando vayamos a crear el proyecto, debemos indicarle con cuál framework íbamos a trabajar, ¿cierto?
y nos dimos cuenta que por alguna extraña razón no nos mostraba todos los frameworks que estaban instalados, aunque yo les mostré que sí estaban instalados. Y solamente nos mostraba el 5.0 y uno por allá el 4. algo. Resulta que yo por la rapidez, porque ando un poco con la cabeza embolatada, escogí el tipo de proyecto que no era. Profe, ¿cómo así? Vamos a volver a revisar acá. Como nosotros vamos a trabajar con un framework determinado que nosotros seleccionemos, no vamos a tomar la opción aplicación de Windows Forms, sino la que dice aplicación de Windows Forms.net Framework. Esta sí me muestra las diferentes versiones de los frameworks que yo haya decidido instalar durante la instalación. Esta, que es la normalita, fíjense que no muestra prácticamente nada. Entonces ahí hago la corrección, la retracción. La opción que debemos escoger es de Windows Forms. Bueno, aquí ya como la he escogido, la deja. Si yo pongo aquí Forms, debería filtrar, pero no filtra. Bueno, ¿qué pasó aquí? Él me lo tomó como si yo lo hubiera dicho código en blanco, en limpio. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una opción abajo que decía unas letricas? Cuando yo no les selecciono, él me manda directamente a esta pantalla. ¿Cómo le indico yo cuál tipo de proyecto le voy a trabajar? Aquí en nuevo, le digo proyecto y él me devuelve otra vez a esta pantalla. Entonces vamos aquí. Vamos a hacer aquí nombre del proyecto. Prueba. Ay, ya está, se me olvidó. ¿Es así? ¿Creo? Sin la E, profe. Crear, leer, actualizar y volar. Y aquí, ahora sí, lo que yo les mencionaba, para que cualquier aplicación que ustedes desarrollen aquí les funcione en cualquier sistema operativo, de Windows 7 hacia adelante hasta Windows 10, tienen que escoger cualquier versión del framework 4.5 hacia adelante. Por conveniencia, yo casi siempre escojo la 4.8 o la 4.72 y normalmente siempre funciona en cualquiera de los dos o tres ambientes: Windows 7, Windows 8 o Windows 10. O sea, vamos a escoger 4.8. Entonces, cuando no los cree, vamos a ver la segunda cosa que yo les decía ayer, que se me hacía raro. Vamos a esperar que termine. Listo. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía? Aquí no decía referencias, sino dependencias. Yo decía, pero es raro porque ahí debería decir dependencias. Cuando escogemos Windows Forms normalito, aquí dice dependencias. Cuando lo cogemos .net, dice referencias y tiene todos los métodos que están disponibles para utilizar. Decíamos, como nosotros vamos a trabajar con
una conexión a MySQL, debemos añadir la DLL. Ayer la añadíamos y a pesar de que la añadíamos, aquí no la mostraba. Vamos a hacer el proceso exactamente igual antes de empezar a trabajar y vamos a ver que ahora sí la agrega. Entonces, aquí, como ya yo la busqué ayer, ya me aparecen recientes. ¿Dónde está ubicada? Ya yo les dije. Program File X86, conector 8.0. La ruta la seleccionamos. Le decimos aceptar. Y ahora fíjense que sí me la muestra acá. Miren que aquí está MySQL.data, que es la DLL que vamos a utilizar. Y ahora que vayamos a ver las clases heredadas del formulario, vamos a ver que aparece todos los métodos de la clase MySQL Connection, MySQL.data y todas las demás. Listo. Ayer hicimos un formulario para simular la conexión. Hoy la conexión se va a hacer directamente al ejecutar el formulario. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos crear una clase o un método público o una clase pública o un procedimiento que haga el proceso de conexión y nosotros solamente vamos a hacer un llamado a ese procedimiento público y es el que me va a hacer toda la conexión. En el caso de que nosotros vayamos a hacer un proyecto un poco más completo y necesitamos que el usuario al momento de la instalación define esos parámetros, ahí sí hacemos algo parecido a lo que hicimos ayer y con alguna de las opciones directamente en la base de datos o en un archivo de configuración de la aplicación. Guardamos los parámetros de conexión que diga el usuario que va a utilizar para la conexión. En este caso, en el ejemplo que yo les voy a mostrar, voy a crear la clase y lo único que voy a hacer es desde cada uno de los botones y funciones la voy a llamar para hacer los procedimientos de búsqueda, de inserción, de actualización y de borrado. ¿Clara la idea de lo que vamos a hacer? Sí, señor. Entonces, vamos a apagar la cámara por acá para ahorrar ancho de banda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear esa clase o método que nos va a ayudar a generar la conexión a nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en el nombre del proyecto o de la solución le damos clic derecho y le vamos a volver a decir agregar. ¿Qué vamos a agregar en esta ocasión? Una nueva clase. La clase puede tener muchos tipos de clase. Digamos que C# nos da la opción de unas clases para unas funciones predefinidas, por decirlo de esa forma, con sus métodos y demás. Aquí tenemos un montón. Nosotros le vamos a decir una clase vacía, es decir, la primera opción. Y le decimos agregar. Y él hace exactamente eso. Nos crea la clase, se llama class 1. Para efectos de identificación y demás, vamos a cambiarle el nombre. Entonces, si la vemos aquí, está la clase. Y
como va a ser de conexión, yo le doy clic derecho y le digo cambiar nombre. Y le digo aquí conexión. Él automáticamente me va a decir, está cambiando el nombre de un archivo referenciado en el formulario o el proyecto. ¿Desea actualizarlo en todas las referencias que tenga en el proyecto? Le digo que sí. ¿Qué es lo que hace esto? Digamos que yo creo una clase y ya yo hice mi proyecto. Ya tengo todo. Y por alguna razón me toca cambiarle el nombre a la clase porque se parece, se llama igual que un formulario u otro objeto del proyecto. Yo le puedo cambiar el nombre aquí fácilmente y Visual C# automáticamente cambia todas las referencias en el proyecto o en el código fuente que vayan ligadas a esa clase que estemos utilizando. Por eso él me muestra el mensaje, se le cambió el nombre, desea actualizar todas las referencias. Sí, listo. Para poder generar la conexión, yo necesito que él me reconozca todos los métodos y procedimientos del MySQL Data. Yo puedo empezar a hacer el código y en la medida que él me muestra el error, le digo que me agregue esa referencia, esa superclase que almacena todos los métodos y procesos, o me ahorro el trabajo y aquí directamente le digo using. Entonces, como ya yo la tengo agregada acá, ¿cuál es la que se usa para utilizar todos los métodos para la conexión, consulta, creación y demás? En fin, para las transacciones. Miren que lo muestra, SQL. Punto data, ahí también me lo muestra. Punto MySQL cliente. Y listo. A partir de ahí, ya yo voy a poder utilizar todos los métodos y demás procedimientos asociados a esa DLL MySQL Data. ¿Qué voy a hacer aquí? Exactamente lo mismo que hice ayer, pero lo voy a hacer a través de de un método público para que pueda ser llamado desde cualquier formulario, si es que hay varios formularios, o desde cualquier parte del proyecto como tal. Entonces le voy a decir public static y le digo cuál va a ser ese método público. En mi caso es el MySQL connection. Está. Y le doy el nombre de ese método público. En mi caso se va a llamar conexión, se va a llamar igual que la clase como tal. Y aquí voy a empezar a hacer exactamente lo mismo que hice ayer, pero ya no lo voy a tomar desde una caja de texto por información que me dio el usuario, sino que le voy a asignar los valores directamente. Entonces aquí digo string servidor va a ser igual a localhost. String
base de datos. Aquí, como ya yo sé o debo saber a cuál es la base de datos que me voy a conectar, se la digo. Para este ejemplo, yo voy a utilizar esta base de datos sencillita que tiene una sola tabla que se llama tienda y tiene una única tabla que se llama productos. Entonces ya yo le digo aquí explícitamente la base de datos es tienda. ¿Qué otro dato necesito? Usuario. ¿Cuál va a ser el usuario? ¿Y cuál va a ser la contraseña de conexión? Vamos a decirle password. Igual. Y le indico cuál es la contraseña que utiliza el usuario root para conectarse. En el caso de mi base de datos es David1234. No le voy a colocar puerto para que él automáticamente me identifique el puerto de conexión y no complicarme con cuál es el puerto que va a utilizar para la conexión. Ya con tener el host, la base de datos, el usuario y la contraseña, él me debe generar la conexión. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, que fue hacer el string de conexión. Exactamente igual. O sea, aquí le decimos cadena conexión. Y hacemos la misma concatenación que hicimos ayer. Data base va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A lo que tiene la variable va debe. ¿Con qué lo voy a concatenar? Con lo que tiene data source, que es la base de datos o el servidor al que se va a conectar. En este caso es servidor. Un servidor user ID va a ser igual a usuario y me falta solo password, que va a ser igual a password. O sea, aquí hasta aquí no hemos hecho nada diferente a lo que hicimos el día de ayer. Cierro las dos llaves y cierro la instrucción. Ahora hago lo que hice ayer, el try y el catch. Entonces, con el try hago o genero la conexión y ya, solamente. El resto de cosas de crear, de actualizar, consultar, lo hago directamente con los botones que tenga el formulario. Entonces aquí solamente le voy a decir MySQL connection
conexión BD va a ser igual a new MySQL connection tomando lo que tenga cadena de conexión. Return conexión DB. Y con el cache, lo mismo que hicimos ayer. Manejar las excepciones. Entonces aquí decimos MySQL exception X y acá cambia una sola cosita. Le decimos console.write line. Ayer lo guardábamos, perdón, no lo guardábamos, lo mandábamos a decir en un mensaje, en un message box. Acá yo se lo estoy asignando a una variable temporal que me almacene el error y que cuando se presente me lo retorne a través del método message. Y le digo return. Y listo. Ya con esto se simplifica el tema de la conexión cuando nosotros sabemos los parámetros de conexión. Ya el resto de cosas lo hago directamente en cada uno de los botones del formulario. Entonces, a fin de que sea un poquito más rápido, déjenme pausar un momentico aquí. Vamos a hacer magia. Entonces, espérenme un segundo y ya yo lo hago aquí rápido. Copio de acá, pego acá y listo. Listo. Entonces, ¿qué hay aquí? Lo básico que necesitamos para hacer las diferentes operaciones del río. Este vamos a dejarlo visible un momento para que sepan para qué es. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los botones. Entonces, primer botón, guardar. Ya aquí ya los botones los tengo con los nombres, los tengo identificados y demás a fin de acelerar el proceso. Entonces, el botón guardar, ¿qué debería hacer? Díganme ustedes, teniendo en cuenta esto. Teniendo en cuenta esto y que la base de datos tiene esta estructura, ya les voy a mostrar. La base de datos tiene un campo ID que es autoincremental, por lo tanto, ese no se lo vamos a pedir al usuario. Tiene un código que es de tipo varchar. ¿Por qué? El ID es como el identificador
único de cada producto, pero el código se puede manejar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque puede ser un lácteo, puede ser una verdura, puede ser un producto de aseo. Y los códigos normalmente no son de tipo numérico, sino que a veces llevan letras incluidas. Pronto, si es lácteo, se identifica con el LAC y un número, o si es producto de aseo con unas letras y unos números, entonces por eso lo tengo varchar. Un nombre asociado al producto, una descripción, un precio y un número de existencia para este ejemplo. Entonces acá yo tengo el código, el nombre, la descripción, el precio público, las existencias y este campito que está por acá. ¿Sí se alcanza a ver el nombre ahí? Sí, señor. Es el que me guarda el ID. Profe, ¿para qué tiene el ID ahí? Si el ID es autoincremental, el ID o este campo que me va a almacenar el ID, si ustedes se dieron cuenta cuando yo lo tenía inicialmente, la propiedad de él la tenía como visible, la tenía en falso. Es decir, a pesar de que el control o el objeto está ahí, al momento de hacer la ejecución, tengo el computador hoy otra vez lento. Si se fijan, no se ve. ¿Por qué? Porque ese campo de ID es más que todo para el manejo de las consultas, tener una caja de texto, poder tener incluso una variable. Yo normalmente trabajo la caja de texto porque así lo puedo ver yo al momento de que estoy programando, haciendo pruebas y así me aseguro de cuáles son los valores que está trayendo. Ahora mismo no hace nada porque los botones no tienen nada asociado. Entonces decíamos que íbamos a ir al botón guardar. Entonces, ¿qué debe hacer el botón guardar? Tomar la información que está en cada una de estas cajas de texto, código, nombre, descripción, precio público y existencias, y guardar la información en la base de datos, ¿cierto? ¿Cómo se imaginan ustedes que se hace eso? Primero trayendo los valores y guardándolos en variables. Eso. Entonces, string, código. Ay. Código. Aquí lo voy a hacer igual a txt, código, punto, text. String, nombre, va a ser igual a lo que tiene el txt, nombre en su propiedad text. String, nombre, descripción, va a ser igual a lo que tiene txt, descripción en su txt. Precio público en la base de datos, yo lo tengo definido como decimal, pero el precio puede ser o contener decimales
o puede ser un número entero sin decimales. Por lo tanto, yo puedo manejar esa variable como de qué tipo, para que me tome tanto enteros como decimales. Flotante. Float. Flotante es solo decimales. Entero es solamente enteros. ¿Cuál es el tipo de variable en programación que no existe en SQL que maneja los dos valores? Yo se los dije en algún momento. Precio público. Va a ser igual. Entonces, aquí pasa algo. A ver si se acuerdan. Cuando nosotros vimos por allá en estructura de datos 1, manejo de cadenas de caracteres, y vimos, hubo un ejercicio en el que el resultado me daba un número decimal, pero yo para poder hacer la operación tenía que hacer una conversión para que me lo pudiera tomar como el valor real. ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? Lo que hacíamos allá. ¿Nada? ¿Qué pasa aquí? Precio público y existencias. Yo la estoy trayendo de una caja de texto. Por lo tanto, él me toma los valores como si fueran cadenas de caracteres, no como números. Para yo poder almacenar ese valor en la variable doble, en el caso del precio público y de existencias, que es una variable de tipo entera, que todavía no he declarado, pero que la voy a declarar, yo debo hacer la conversión de texto a número. Eso tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿No se acuerdan? Diego. ¿Nada? ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Debemos hacer una conversión explícita del tipo de dato. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero de un tipo de dato texto a número. ¿Cómo se hace eso? A través de esta función. La parse o la pers. Yo puedo hacer conversiones explícitas entre tipos de datos, ya sea de texto a número, de entero a booleano, de entero a flotante y demás. En este caso yo estoy haciendo una conversión explícita de texto a doble, porque el valor que me va a almacenar esa caja de texto puede ser o entera o decimal. Y hago exactamente lo mismo con existencias. Yo declaro aquí existencias
existencias. Y hago exactamente lo mismo. In parse y le digo a cuál caja de texto le voy a hacer la conversión explícita. En este caso es la de existencias.txt. Listo. Ahora, ¿qué hago? Ahora voy a hacer lo mismo que hacía en MySQL. Es decir, aquí no va más que la instrucción SQL tal cual como la haríamos en MySQL, fuera por la consola o fuérase por el Workbench. Entonces aquí genero o guardo en una variable de tipo string o de cadena de caracteres a la que le voy a dar un nombre cualquiera. En este caso se va a llamar SQL porque es la instrucción SQL que voy a utilizar. Y aquí voy a hacer lo que sé hacer en la consola. ¿Cómo sería la instrucción de inserción para la tabla productos de cada uno de esos campos ahí? Vayan diciéndome. Insert, into, Insert, into, into. la tabla. Ah, pero un momento, no sé si allí debe ser uno explícito en la base de datos. Por ejemplo, ¿cómo se llama la base de datos? Eso lo hago con la conexión, con la clase Ok. conexión. Ya eso lo hice allá. Ya él sabe a qué base de datos se está conectando. O sea, ahí está implícito el user. Eso. El Ok. use productos para este caso. Ahí va implícito. Ya él sabe, ¿Productos? así se llama la tabla. No, yo sé base de datos. ¿Cómo así? Es que lo que yo dije fue use base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Tienda. Tienda, ok. Que estuviera implícito el use tienda en la cadena de conexión. Sí, ya Ok, eso lo hace aquí. Ya él ok, sabe a qué base de datos se está conectando con este método que está aquí. ok. Entonces aquí, como es el insert, nada más tengo que decirle el insert a qué tabla de esa base de datos. En este caso se llama productos. ¿Qué campos? Vamos a revisarlos acá. El ID es autoincremental, así que con ese no nos metemos. Código, nombre, descripción, precio, público, tal cual como lo tengo allá, existencias. Entonces, esos son los campos que yo le voy a agregar. Código. Ojo, para que no se confundan. Aquí, en esta parte del código, son los campos de la base de datos, como si ustedes estuvieran haciendo el insert en la consola por el Workbench. Que yo, para facilidad, para entendimiento, tanto de ustedes como mío propio de programador, y que para que cuando otra persona lea el código entienda, a las variables le di el mismo nombre que tienen los campos de la base de datos para mayor facilidad. Entonces ya yo los tengo ahí porque las variables las llamé de la misma forma como se llaman los campos allá en la tabla de la base de datos. Entonces yo sé que aquí es código, nombre, descripción, precio, público, así, tal cual. Hijo de madre. Precio público,
y existencias. Listo. ¿Cómo continúa la sentencia? Valus. Values. Y aquí sí tengo que jugar un poquito, como ya aquí son variables, entonces tengo que hacer algo parecido a lo que hice acá. Cuando iba a manejar las variables, tenía que hacer concatenación de cada uno de los valores de la variable. Es decir, yo aquí ya no voy a tomar como tal la variable, sino su contenido como variable. Entonces, la cadena de conexión para completarla sería algo así. Entonces, cuando estoy en la consola o en Workbench, yo tengo que utilizar para empezar a indicarle los valores si son de tipo entero. Allá no tengo necesidad de decirle, perdón, de encerrarlo entre comillas dobles. Acá, sea cual sea el tipo, sea entero o sea de tipo texto, siempre la instrucción va a ir comilla sencilla, comilla doble, y le decimos cuál campo o variable, en este caso, es el primer parámetro que va a tomar de valor. Entonces aquí código con código. Cierro la comilla doble. Cierro la comilla sencilla. Coma. Abro nuevamente. ¿Y ahora cuál viene? No. Cierro la doble, cierro la sencilla. Esto aquí es de especial cuidado porque como nos falte una comilla o pongamos una de más o nos haga falta la comilla doble para cerrar la instrucción, puede que se guarde la información, puede que se guarde de manera corrupta, puede que nos genere un error al momento de hacer la inserción. Por eso es de cuidado. Mi recomendación es, una vez que ya hacen la primera, por ejemplo, vamos a quitar esta. Todos los campos se van a agregar de la misma forma. Si ya yo sé que la nomenclatura del código de C# me dice que es comilla sencilla, comilla doble, entre los signos más el nombre de la variable, cierro la comilla doble, cierro la comilla sencilla y una coma sencilla, yo lo que hago es copiar, pego acá y aquí solamente cambio el nombre de la variable. La segunda es nombre. Pego nuevamente y ahora es descripción para que siga el mismo orden, tal cual como lo hacíamos en consola y en Workbench, para que se guardara exactamente en el mismo orden. Descripción, precio público. Y el último es existencias. Entonces aquí van exactamente en el mismo orden y respetando lo mismo. ¿Cómo cierro la instrucción? Con la comilla doble y el punto y coma. Se esperaba
Ah, pero aquí ya la había embarrado. Listo. Ya tengo la cadena de ejecución de la instrucción insert. Ahora solamente tengo que hacer lo mismo, bueno, lo mismo no, parecido a lo que hice ayer cuando iba a generar la conexión que hemos dicho desde el principio. SQL o MySQL o los sistemas de gestión basados en SQL manejan todo las transacciones como consultas. En este caso, este insert es una consulta. Por lo tanto, así como ayer mandábamos la cadena de conexión como consulta para que el motor de interpretación hiciera la conexión y nos mostrara las bases de datos con el show database, acá lo que va a hacer es un inserinto. Entonces, aquí debemos hacer un que try para que me ejecute la instrucción y un cache. ¿Para qué? ¿Para qué es el cache? ¿Para qué es el cache? Señores, ¿si me están escuchando? Para el manejo de los errores. De las excepciones. Aquí no me la tomó. Bueno, vamos a ver si es porque no he hecho el try. Entonces, aquí sería MySQL command. ¿Qué está pasando aquí? A ver si me están prestando atención. No me está reconociendo los métodos, clases de la superclase MySQL Data. Ya yo les dije por qué pasaba eso. ¿Por qué pasa eso? ¿O qué debo hacer? Creo Ya, que es llamarlos al inicio del documento. exacto. Decirle que los voy a usar. Miren que no está. Es decir, hacer lo mismo que dice aquí. Y miren que automáticamente, ahora sí, este que no me lo estaba reconociendo, enseguida se puso en verde. Cuando se pone en verde, lo que indica es que ya reconoció todos los métodos y clases de la superclase. Entonces aquí es MySQL. Empezar de nuevo. Ahora sí, MySQL command. Porque yo lo que voy a hacer es ejecutar un comando. Ese nuevo comando o MySQL command, ¿qué es lo que va a ejecutar? Lo que está en SQL. Pero adicional a eso, ¿qué necesita él?
Los datos de la base de datos. ¿Y eso dónde lo hice? En el anterior archivo. O sea, tendría que llamar a la clase, creería yo. Exacto. Y aún no la he llamado. Entonces aquí abajito le digo MySQL, connection, conexión de base de datos, para llamarle igual a la que usábamos ayer. Esto es solo un nombre de variable. Conexión, que me va a guardar la conexión. Opción de B. Va a ser igual a cómo se llama mi clase de Conexión. conexión. ¿Y cómo se llama el método que está dentro de la clase? Ahí está. Si yo tuviera varios métodos dentro de la clase, aquí me los iba a mostrar todos. Aquí tiene dos genéricos y el que yo creé. Entonces, conexión. Y ahora le digo conexión db punto open. Ya aquí sí hice ok, no he terminado acá. Sí hice ya la conexión y la apertura de la conexión. Ahora sí le puedo ya decir SSQL, mándolo a conexión.db. Bueno, esos son los métodos del try y el catch. Aquí me hace falta abrir y cerrar. Ejecuto el comando como tal. Comando.execute non-query. Así es la instrucción para decirle que ejecute ese comando allá. Y si se completa, ¿qué debería decir? Registro guardado. Entonces aquí le digo messageBox.show registro guardado. Ahora, eso es si todo sale bien. Pero como no siempre todo sale bien, aquí hago el manejo de la excepción y que me mande error cuando se produzca un error al guardar, que me diga cuál fue el error. Entonces hacemos lo mismo que hacíamos ayer. MessageBox.show y le decimos error al guardar. 2 puntos. Y eso lo concatenas con lo que tenga la excepción en su campo de mensaje. Ahora, aquí va un método adicional. Cada vez que yo guarde, consulte, actualice, elimine, debo abrir la conexión.
Y una vez termine de hacer el proceso de inserción, búsqueda, actualización o borrado, debo cerrar la conexión. Entonces aquí después del cache le digo finalize o finalice y le digo conexión.db, que es el que abrí arriba, y aquí le digo .close. Y en teoría, ya con este código sencillito, sin tanta cosa, se inserta información en una base de datos MySQL a través de C#. ¿Cómo les parece el código? Complejo o sencillo de entender, sin tener mayores conocimientos del Visual C# como tal. Pues la verdad es como una compilación de varios lenguajes, ¿no? Sí, Y es súper fácil, súper entendible. sí. De hecho, bueno, de pronto por la interfaz que estuvimos utilizando de PHP, pero sí, es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Yo los invito a que si tienen el tiempito, le dediquen un ratico al C#. Es un lenguaje bastante sencillo, muy poderoso. Y como se han dado cuenta, no tiene mayor complejidad en cuanto a la sintaxis, y ya con la base que tienen de otros lenguajes, se les hace más fácil. Acuérdense lo que yo les decía por allá en C++. Cuando ustedes aprenden un lenguaje, cuando quieren aprender uno nuevo, como ya tienen las bases de ese otro lenguaje, en el nuevo se les hace un poco mucho más fácil, porque ya es como entender la sintaxis propia de ese nuevo lenguaje que están aprendiendo. Lo mismo que cuando uno aprende una nueva lengua. Uno toma como base la lengua nativa y a partir de ahí busca las referencias. Entonces, al formulario como tal le hace falta manejar unos errores en cuanto a funcionamiento de cara a la interfaz del usuario. Acuérdense que cuando nosotros desarrollamos una solución, debe ser a prueba de tontos. Entonces, por ejemplo, tenemos que manejar que el usuario, por ejemplo, si nosotros decimos en nuestra base de datos que el código no puede ser nulo, que el nombre no puede ser nulo, que el precio público no puede ser nulo y que las existencias no pueden ser nulas, ¿cómo obligo yo al usuario de que en estos campos debe colocar información y no que se le dé por necedad que siempre hay el usuario? De hecho, entre las pruebas que uno le hace al software, lo primero que hace es darle al botón de guardar sin tener información a ver si el programa se revienta. En este caso se va a reventar o nos va a mostrar un error y nos va a decir: usted está haciendo un insert into de un código, pero está vacío. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Antes de esto, ¿qué debería hacer? Antes de hacer la inserción, ¿qué debería hacer? Se los acabo de decir. Obligar al usuario a que ponga información en esos campos que son obligatorios. ¿Cómo se imaginan ustedes que yo lo obligo a hacer eso?
Si ya yo tengo información extraída de cada una de las cajas de texto en variables, ¿qué debería hacer? Validar que todas las variables tengan algo almacenado ¿Y cómo hago eso? con ¿Cómo? condicionales. Con un Bueno, condicional Que sea diferente, ¿no? a vacío en este caso. Entonces, sencillito, yo aquí hago un sí y hago paréntesis y le digo, si código es diferente de vacío, es decir, diferente de vacío, ¿qué otro campo debe tener información? Nombre. Entonces aquí digo, y nombre también es diferente de vacío. ¿Cuál otro es obligatorio? ¿La descripción es obligatoria? No, la descripción no es obligatoria, por lo tanto ese sí lo puede dejar vacío. Ah, pero ¿cuál es el otro que sigue? Precio público. Y precio público es diferente de vacío. Y existencias también es diferente de vacío. ¿Será vacío? ¿Existencias? ¿Será esa una validación, no, como profe. se dice la palabra? No correcta, porque puede llegar a ser correcta, eficiente. Estamos hablando de precios y existencias. Yo diría que no tanto de que sean vacíos. Será, bueno, sí puede haber productos que tengan precio de cero. No. Entonces yo puedo cambiar aquí y decir, o añadirlo. Y además de que sea que tenga información, que precio público sea mayor que cero. Y adicional que existencias, además de ser de no ser vacío, también existencias sea mayor a cero. Profe, Dígame. yo creo que ahí ya le está dando un error porque está comparando cadenas de texto con tipo numérico. En... Y creo que abajo también te saca el error en la descripción. Tipo doble y string. No puedo aplicar operadores. Entonces, como no puedo con vacío, los dejo mayores a cero. Y ahí me aseguro de que tiene que poner algo en ese campo. Entonces, si son diferentes o cumple la condición, entonces me hace todo esto. Si no, entonces la llave va por acá. Si no, ¿qué debe hacer? Mostrar el mensaje. Message box
que diga un mensaje cualquiera. Debe completar los campos. Ya por lo menos ahí manejamos una de las excepciones. Vamos a ver cómo nos va hasta aquí. Vamos a iniciar. Esta tiene información. ¿Dónde está? Ahí tiene 2 registros. ¿Se ejecutó? Así, aquí está. Se va. Vamos a decir, ya aquí está el código 1 y el código 2. Vamos a ver qué pasa si yo le vuelvo a decir 1. Nombre. Nombre de producto cualquiera. ¿Un jabón? Guardar. Hubo un error de sintaxis al momento de insertar la información. Hubo un error de sintaxis al guardar la información. Sigue habiendo un error de sintaxis al guardar la información. Vamos a revisar. Profe, es que ahí cuando usted hizo esa consulta, creó la consulta, yo vi que colocaste comillas y cuando estás definiendo los tipos de números es sin comillas, porque te lo toma como texto. Pero es que son variables. El contenido de la variable. O sea, aquí la sintaxis, ¿cómo te? No tanto la sintaxis, es aquí es como si yo le dijera directamente el valor. Digamos que yo aquí en existencias directamente le dijera 2. Si yo le digo 2, ahí sí no manejo las 2 comillas porque le estoy diciendo directamente el valor que va a tener. Pero en este caso es lo que tiene almacenado. Por lo tanto, va es lo que el nombre de la variable. La excepción. Vamos a ver. El error dice error al guardar o dice error en otra parte. 3. Para saber cuál de los dos manejadores de excepción. Error al guardar, es decir, que el error se está presentando en alguna parte de este método. Inserindo productos, código, nombre, descripción, precio público, existencias. Quien no creo. Values, código, nombre.
está pegado. Existencias. Aquí hay una coma de más. Dejé el parámetro de la consulta abierto. Como si hubiera agregar más campos. O sea, vamos a volver a poner uno. Vamos a decir nombre, huevos. Descripción, huevos. Docena de huevos. Precio 1800. Existencia 5. Guardar. Ahora sí. Fíjense que el código 1 ya está. ¿Qué me dice él? Error al guardar. Entrada duplicada. Producto.código es único. Si yo le digo 2, hey, estás repitiendo. Está el 2 también. Si yo le digo 3, registro guardado. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a refrescar aquí. Y efectivamente el código 3, huevos quiques, descripción, docena de huevos, precio público 1800, existencia 5. Por lo tanto, sí está funcionando nuestro código. Yo le digo guardar, ya me va a decir ahí, ¿qué? Entonces, la sintaxis del resto de los botones es bastante similar. Les voy a mostrar un proyecto ya con todo funcional. Y lo que vamos a hacer es leer el código para entenderlo. Espérenme. Para no perder tiempo haciendo la codificación. Actualizar, sí. Entonces, este es el que yo les voy a compartir en la plataforma junto con la base de datos para que ustedes lo prueben, lo prueben en su casa. ¿Qué deben tener en cuenta? Ojo a lo que voy a decir. Aquí en la clase conexión, ustedes estos parámetros de aquí, el localhost, yo supongo que en su MySQL se va a llamar igual localhost o en su defecto 127.0.0.1. La base de datos se va a llamar igual al script que yo les voy a subir para que lo suba y se llame exactamente igual. El usuario root que es el de la base de datos que se configuró durante la instalación. ¿Qué deben tener cuidado? Poner aquí el password que ustedes asignaron al momento de hacer la instalación. ¿Por qué? Porque si ustedes no ponen la contraseña bien, vamos a ver qué pasa cuando yo le doy guardar. Vamos a decirle 4. Leche deslactosada. 505. Cuando yo le digo guardar, él enseguida me manda un error de el método creado conexión y se produjo la excepción
en el MySQL Data en la conexión. ¿Por qué se presentó esa excepción al momento de querer hacer la conexión? Porque aquí la contraseña está mal. Si yo le vuelvo a dejar la contraseña como es la que yo tengo configurada, perdón, creo que no detuve el formulario. ¿O sí? Ahora sí. 4 leche deslactosada 2500. Fíjense que ahora sí me lo guardó. Ahora, cuando en este que ya está un poquito más completo, cuando guarda automáticamente, borra la información. ¿Cómo hace eso, profe? Yo creé un método sencillito que se llama limpiar. ¿Qué hace limpiar? Poner en vacío cada una de las cajas de texto. ¿Cómo se pone en vacío cada una de las cajas de texto? Lo igualo a las dos las dos comillas y ya ahí me pone todo vacío. Ahora vamos a ver los métodos de buscar, actualizar y eliminar, y se van a dar cuenta de que no es nada del otro mundo. Cuando yo voy a buscar, ¿qué necesito? El código. Ahí yo le di fue actualizar. Yo sí dije buscar, está acá arriba. Como yo voy a buscar por el código, que es el que yo asigno, porque el incremental lo usa él internamente en la base de datos, ¿qué le voy a pedir al usuario? El código. El código en cual se almacena en el campo de texto, en la caja de texto test.código. Eso lo mando a la variable código a través de un MySQL Data Reader. ¿Se acuerdan que ayer cuando yo iba a recorrer varios registros, yo les dije, cuando vamos a recorrer, yo voy a utilizar el método MySQL Data Reader? Entonces acá yo le digo MySQL Data Reader y lo declaro como null. Y hago algo parecido a lo que hice en el insert. Solo que acá la variable SQL no va a tener el insert, sino que va a tener un select. Entonces, ¿cuál es la consulta que él va a hacer? La consulta que nosotros haríamos normalmente si estuviéramos en la consola o en el Workbench. Seleccione el ID, el código, el nombre, la descripción, el precio público, las existencias. ¿De dónde? De la tabla productos. ¿Dónde qué? Donde código, aquí lo podemos hacer igual o que contenga. Yo aquí le puse un like para que si es, para que vean que puedo utilizar cualquiera de las sentencias. El nombre de la variable que tiene almacenada, lo que tiene la caja de texto. Entonces aquí lo que le decía al compañero, aquí en la sentencia, en la sintaxis del C#, como estoy haciendo referencia a una variable, siempre tiene que ir con esta estructura. Ya comilla sencilla, comilla doble, entre los signos más el nombre de la variable, comilla sencilla doble, comilla doble sencilla, perdón, y cierro con punto y coma. Aquí yo estoy utilizando un
lo estoy limitando a un único resultado, es decir, al primero que encuentre, ya eso es otra cosa. Y hago lo mismo o más bien parecido a lo que hice en el insert. Esta parte es exactamente igual. MySQL connection, connection.data, connection, abro la conexión. Acá, como puede llegar a ser varios resultados, esta es la, digamos que es la implementación para, por ejemplo, cuando yo tengo que mostrar varios resultados. En este caso, aplica para uno o varios resultados. ¿Cómo trabaja el MySQL Reader? Como él va a recorrer la tabla buscando ese valor que yo le pedí que buscara, él va a recorrer. Entonces en el try va a ser el recorrido de la tabla buscando ese registro. ¿Cómo lo hace? Entonces, si Reader es una consulta válida, mientras que esté leyendo registros, búsqueme el ID, el código, el nombre, la descripción, el precio público y la existencia. ¿Por qué aquí tengo el ID? Porque puede que para alguna circunstancia, método o proceso que yo necesite hacer, necesite este ID que está aquí. Por eso yo tengo la caja de texto esta que está oculta, pero que al momento de la consulta el ID me lo pone en esta caja de texto por si yo la necesito, esa información para cualquier cosa. Entonces me traigo el ID, el código, el nombre, la descripción, el precio público y las existencias. Es decir, me traigo toda la información. En caso de que el reader no encuentre información, me va a mostrar un mensaje: no se encontraron registros. En caso de que se encuentre un error al momento de hacerle consulta, manejo la excepción que me muestre cuál fue el error al buscar y finalizo la conexión. Entonces, fíjense que es prácticamente lo mismo en su esencia, solo varía que en este caso, como lo que voy a buscar, puede ser uno o varios registros, lo hago a través de un recorrido de la tabla por los diferentes registros hasta que encuentre o no el registro que estoy buscando. Eso para buscar. Para actualizar, en esencia, para actualizar, primero tengo que buscar. Aquí está implementado el método de una manera sencilla para actualizar una vez se busque. El control de la interfaz se puede hacer mediante el formulario y sus opciones. Profe, ¿cómo así? Que el botón de actualizar aparezca deshabilitado para evitar que los necios le estén dando al botón y que se habilite una vez que yo hice una consulta o una búsqueda y se encontraron resultados. Entonces, por ejemplo, que al momento de que encuentre resultados, en esta parte de aquí, haga la habilitación de ese botón que se encuentra deshabilitado. Y entonces ahí ya yo hago la actualización de la información que ya está en las cajas de texto. ¿Qué hace el botón de actualizar? Lo mismo que haría una actualización cuando la hacemos mediante SQL. Lo mismo que hemos venido haciendo en los ejercicios. Tomo la información que está en cada uno de las cajas de texto, la guardo en una variable, guardo en una variable la ejecución de esa transacción o consulta que voy a hacer a la base de datos. Aquí decimos update, producto, set, código, cuál variable voy a actualizar, nombre, cuál variable, descripción, cuál variable, precio público con su variable, existencias,
cual variable. Y aquí fíjense para que yo utilizo el ID. El ID, o mejor dicho, la actualización, yo no la hago con el código, a pesar de que el código es único y demás. Los códigos, si ustedes se dan cuenta aquí, si yo borro el 3, o yo borro el registro 3, si lo borro físicamente, yo puedo llegar a volver a tener un código 3. El ID, si se borra, miren que como es una base de datos que yo le hice varias pruebas, los registros que tenían ID 2, 4, 5, 6, 7, como yo los borré en la medida que yo fui insertando información, ya esos ID, al ser el campo autoincremental, no se volvieron a utilizar. Por eso, para mí es más seguro utilizar el ID que el código, porque el ID ya yo tengo certeza por la estructura de la tabla que ese código no se va a repetir. Por lo tanto, yo puedo hacer una actualización a la fija. Entonces, por eso aquí yo le digo ID. ¿De dónde tengo la información del ID? El ID yo lo tengo en el testid.txt, que es esta caja de texto que yo tengo oculta y que al buscar información, yo le coloco información del reader. Bueno, aquí algo que de pronto no se dieron cuenta. En la tabla, ¿se acuerdan que ayer yo les dije? O no recuerdo habérselo dicho, pero entonces se los digo hoy. Cuando él empieza a hacer el recorrido de la tabla de los registros, él empieza desde el primero y va bajando. Y los campos los va recorriendo en ese mismo orden. En ese orden de ideas, los campos aquí que yo quiero mostrar como resultados, yo los tengo que organizar en el mismo orden. Aún así, yo le indico a través del reader cuál es el índice al que hace referencia cada una de las columnas o atributos de la tabla. Entonces, fíjense que yo aquí le digo, en el testIDs.test, hágalo igual a reader en la columna 0. La columna 0 hace referencia a código, a ID, perdón. Por lo tanto, ahí me va a encontrar lo que encuentre en el primer índice, que no es el 1, sino el 0. Es decir, me va a poner lo que encuentre en esta parte de aquí. Luego digo, el código en la 1, el nombre, el índice 2, la descripción, el índice 3, el precio público hace referencia al índice o columna 4 y la existencia hace referencia al índice o columna 5. Volviendo al actualizar. Aquí, cuando vamos a actualizar, lo ideal es que utilicemos el mismo orden. El de eliminar, bueno, ejecutamos la consulta. Ya sabemos que esta parte de aquí prácticamente es la misma para insertar, buscar o actualizar. Lo que cambia es la sentencia interna que le vamos a mandar a la base de datos. Aquí el parámetro también es prácticamente lo mismo. En la actualizar y en el insertar cambia un poco en la consulta porque ya es un recorrido de los registros. El cache, el manejador de los errores,
y el cierre de la conexión. La estructura de la sintaxis es exactamente la misma para insertar, consultar, modificar. La de eliminar es exactamente igual a la de actualizar. Pero en este caso yo hago la implementación rompiendo, bueno, no rompiendo la regla, sino eliminando físicamente el registro de la base de datos a través del delete from. Entonces la estructura es exactamente igual. Lo hago por el ID porque sé que ese sí no se va a repetir una vez que yo lo elimine. Y le hago un delete from para que me borre todos los campos productos donde el ID sea igual al ID. ¿Cómo sé yo cuál es el ID que voy a borrar? Porque ya al momento en que yo busque un código me trajo ese ID y ya sé cuál es el ID. Ejecuto la conexión, hago el try, que no es más que ejecutar la sentencia que está acá. El cache maneja la excepción y cierro la conexión. Y así de sencillo es el código de un READU para guardar, buscar, modificar y eliminar registros en una base de datos basada en MySQL. ¿Cómo les pareció? Sencillo, complejo. Yo sé que es de práctica, de ponerse, pero en esencia la sintaxis, el manejo de las palabras reservadas y demás, ¿cómo les parece? Fácil de entender o escogió un lenguaje de pronto un poco complejo. No sé, quiero que me comenten. Inge, es muy sencillo, pero sí definitivamente hay que tener bases de lenguaje estructurado, ¿no? Sí, de lenguaje no tanto estructurado, del lenguaje orientado a objetos, porque recuerden que C# es un lenguaje basado en orientado a objetos. Hablamos de clase, de una clase maestra, de referencias, de contexto y demás. Por eso ayer les preguntaba que si habían trabajado con Java, porque ya en Java sí hablamos de clase, de contexto, de clase pública, de clase privada, de un método privado, de un método público y ese tipo de cosas. Pero yo siento que es uno de los lenguajes más sencillos de utilizar en conjunto con MySQL. Yo creo y ustedes me dicen si estoy equivocado con toda la sinceridad del mundo. Si yo bueno, de hecho, al compartirles yo este proyecto, ya ustedes no tienen una base lo suficientemente amplia para hacer algo parecido con una base de datos diferente. Sí, claro, Inge. ¿Sí? Bastante sencillo. Entonces ya hoy se los subo. El completo, sí. Faltan detalles porque, como les digo, cuando uno desarrolla una solución debe hacer la prueba de tonto, que los botones de actualizar y eliminar estén deshabilitados, que se habiliten solamente cuando uno haga la búsqueda y demás. Pero en esencia, el formulario funciona. Hace lo que se pide. Busca, guarda, actualiza y elimina. A partir de ahí, ya yo les doy las alas para que hagan más cosas. En la plataforma ya les publiqué la lista de reproducción que les dije que les iba a compartir de un curso básico y sencillo de C# desde cero. ¿Alguien ya lo ubicó o no lo han visto?
¿Ya lo vieron? No, señor. Ya se los voy a mostrar. Si la página me deja, pues. Esta página también me tiene triste. Más es lo que anda caída que funcional. No, parece que está caída. Pero si no estoy mal, en la misma sección donde les puse cómo se instala MySQL, que les compartí el video, en ese mismo apartado les puse cómo se instala C++ y el curso base C++, C# y el enlace a esa lista de reproducción del curso básico. No, la página está muerta. Y en la sección de ayer les compartí el instalador online del Visual Basic 2019 y el script de esta base de datos de la tienda. O no, mentira, les compartí fue el proyecto de ese de la conexión. Hoy les comparto el script de la base de datos de la tienda, o mañana, porque ya vi que la página hoy no va a abrir, para que ustedes empiecen a neciar y a curiosear. Bueno, dijimos que íbamos a terminar más temprano, pero nos rindió de todas maneras. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señor. No, señor. Entonces, nos volvemos a encontrar. Profe. Dios, dígame. Qué pena, yo sí tenía una pregunta. Tranquilo, adelante. Bueno, de acuerdo a lo que su merced nos indica que tenemos que entregar de ya trabajo final. Sí. Voy a comentar, yo tengo estoy terminando la construcción de una base de datos. Sí. Pero yo como tal estaba desarrollando un código, pero es en PHP. No sé si se puede así o necesariamente tiene que ser en C#. ¿Quién le responde al compañero? A ver si tienen claro lo que tienen que hacer conmigo. Creo que era solo la base de datos, no había necesidad del programa por el tiempo. Exacto. Bueno, pues igual yo hice código en PHP, pues no sé si quiere yo les lo presento así o igual en la base de datos también se pueden hacer Genial. consultas, Si hiciste una solución en PHP, genial. Puntos extras. Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos. ¿Alguno me necesita ahora que cerremos la sección o podemos dar por finalizado? Parece que no. Entonces, feliz noche. Se cuidan, juiciosos, y nos volvemos a encontrar. Dios mediante, a ver cómo sigue la situación del país el día de mañana. Bueno, hija, feliz noche. Muchas gracias por Noche la para clase. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe.